Hola queridas, hoy vamos a hablar de libros, el apasionante mundo de la lectura. Yo sé que aquí sois todas personas muy listas y no hace falta que os diga lo importantísimo que es leer. Yo leo muchísimo, sobre todo narrativa. La verdad que sobre todo uso el ebook y sobre todo me descargo libros piratas para leer. Pero hay algunas cosas que sí que las compro, las tengo, me gusta tenerlas y sobre todo son este tipo de libros que son libros bastante de consulta todos. Son libros de historia y son libros de algo que puedo volver recurrentemente a ellos, no tanto como libro narrativa, que yo sinceramente me lo leo y adiós, sino que son libros un poco como de volver a ellos. Son todos libros de música, casi todos son libros de música electrónica o muy cercano a la música electrónica. De hecho, yo creo que en realidad todos son de música electrónica. Sí, ahora lo entenderéis. En el vídeo no voy a entrar en detallísimos de cada libro. Voy a hablar un poco de lo que van, lo que a mí me han parecido, lo que más me ha gustado o para qué pueden ser útiles. Voy a ir desde más general a cosas más particulares. Y al final va a haber uno que no es tanto de historia consulta como decía, sino que es otra cosa. Es otra cosa, yo creo. Pues bien, nos vamos con el primer libro. Primer libro, famosísimo. Loops, una historia de la música electrónica en el siglo XX. Esto es un pedazo de tocho. Esto es una enciclopedia de las antiguas, pero de música electrónica. Va desde los pioneros de la música electrónica hasta bastante nuestros días. Para que os hagáis una idea, empieza un poco en 1910 con los fascistas y termina en plan del bacalao al trap, ¿sabes? Como 2000 inicios por ahí, ¿vale? Es un libro de consulta, no es un libro como para leerlo en plan de principio a fin, de fin a principio. Tiene un montón de anécdotas, un montón de cosas súper interesantes de leer. Es amenillo, la verdad. Y si os interesa algo como en concreto, es súper fácil de encontrar. Tiene un mapita de estilos, que es que a mí estas cosas me encantan. Que esto lo podéis encontrar en Google, ¿vale? Pero tiene como mapitas de estilos que te ayuda como a entender la cosa, de dónde viene cada cosa, qué raíz trae, por qué va evolucionando de una movida a otra, te da referencias de los principales estilos. Guapísimo. Plan, yo qué sé. Cloud rock. Pues Can y Neu, ¿no? Como te da un par de tal. Industrial, Thorin Grizzly y SPK. Electronic Music, pues Don Buchla y Moog, ¿sabes? Como en fin, que es que hay un montón aquí como de eso, referencias y tal. Esto es como para hacer tú la investigación. Guapísimo este libro. Es como, creo, como el más general y básico, pero que no es nada básico, que vas a aprender muchísimo con él. Siguiente libro. Como veis, vamos cerrando el foco y ya no es música electrónica en general, sino que ya vamos hablando de este libro que es Energy Flash, un viaje a través de la música, rave y cultura del baile. O sea que ya se centra en cositas con las que la gente hace fiestas. Este libro está bastante guapo, el escritor es como una especie de sociólogo historiador, pero desde la perspectiva del observador participante, es decir, que habla de esto y él formaba parte de ello y va a las fiestas y estaba ahí, ¿vale? Entonces hay parte que son como pues historia, periodismo, cosas como que son así, y luego hay partes subjetivas y de sensaciones y de emociones mezcladas entre medias. También un libro petado de referencias. Yo cuando lo he intentado leer, lo estoy leyendo, ¿no? Estoy como en una permanente lectura, porque es que son 20 páginas, son 3 horas, porque te paras en cada pequeña referencia que hay, te pones a escuchar temas, los que te sugiere, luego te sugiere YouTube, porque estos temas, la verdad que más allá de YouTube es difícil encontrar muchos de ellos. Y te puedes tirar una tarde entera con el libro y has leído un 1%. Guapísimo, o sea, como que vale la pena cada euro invertido en él, porque son horas y mucho aprendizaje, mucho conocimiento aquí dentro. Quiero leeros como una parte de la introducción que a mí me gustó mucho. Mira,
habla como de un momento que él tuvo una revelación vital y dice: esa vez de éxtasis hasta las cejas, por fin entendí en un sentido visceral por qué la música se hacía así, como algunas cosquilleantes texturas te ponían la carne de gallina y determinados riffs osciladores desencadenaban el subidón de éxtasis, la forma en la que las efervescentes voces de diva reflejaban tus propias histriónicas emociones. Por último, entendí la euforia como una ciencia sónica y tuve meridianamente claro que el público era la estrella. El tío que bailaba moviendo los dedos como pececillos era tan importante del espectáculo del cuadro como los DJs o los grupos. Los movimientos de baile se propagaban entre la multitud como rapidísimos virus. Enseguida me dejé arrastrar por una nueva clase de baile, los tics y los espasmos, las sacudidas y los temblores, la agitación de los cuerpos, descompuestos en varias partes y unidos de nuevo en el suelo de la pista. O sea, es como bonito, poético, sentimental. Habla bastante de las drogas y de la música, ¿vale? Y como que todo el rato tiene en cuenta ese factor, ¿vale? Muy chulo. Ahora ya vamos aún poniendo ya, como que cogemos la linternita y ponemos el foco en una cosa más concreta. Este libro se llama en alemán, pero pronunciado en español, Der Klang der Familie. No sé cómo se pronuncia. Berlín, el tecno y la caída del muro. Pues como veis, eso, mucho más centrado ya en un estilo, en un momento concreto y en un sitio concreto. Básicamente es el movimiento cultural que hubo alrededor del tecno, pre-caída del muro, durante, post-caída del muro. Y es muy interesante porque está escrito con... son todo entrevistas. O sea, es como... Ni siquiera ves a la persona, al entrevistador. Es todo el rato como fragmentos de entrevistas a un montón de gente que estuvo aquí en todo el meollo y pues va cogiendo los cachos que le van interesando y lo va montando, mezclando las entrevistas de todos, ¿vale? O sea, el autor no tiene voz más allá de cómo decide montar la historia. Habla de cómo se abrieron los primeros, algunos de los garitos, como el Tresor, de las relaciones personales que había entre todas esas personas, de la música que se escuchaba, de la relación que tenían con la peña de Estados Unidos que estaba iniciando el techno en Detroit, por ejemplo, mazo de cotilleos, y luego va explicando un poco cómo todo eso se va capitalizando. Tenemos que tener en cuenta que en este momento todo esto sucedía en el Berlín oriental. Es decir, el Berlín que era como de parte de la URSS. Entonces, tenemos que contextualizar que era un sitio con alquileres muy baratos, con edificios que en realidad, o sea, muchos de ellos estaban directamente ocupados y podemos imaginar que gente joven, artista, que quería hacer cosas, pues era un lugar muy fácil donde empezar, porque simplemente ya teniendo un alquiler barato, pues ya es más fácil arrancar las cosas. Y hay como un espíritu, como unas ganas de hacer, de vivir. Y se nota muchísimo en el libro, te lo transmiten muchísimo durante las entrevistas y a mí se me hizo muy fácil de leer. Me lo leí en pandemia, si no recuerdo mal, todavía... O igual había pasado la pandemia, pero... justo recién pasado, me devolvió un poco las ganas de vivir. Así que eso, buenísimo. Siguiente libro. American Minimal Music. Este no es tanto música electrónica, aunque yo creo que la Minimal Music luego como que influye muchísimo a muchos artistas electrónicos. Se centra en 4 hombres que eran compositores: Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass. Básicamente te cuenta batallitas un poco de todos, hay partituras y luego hay como una parte que explica la filosofía de la Minimal Music. Está chulo, lo malo que este libro solamente está en inglés, así que bueno, si sabes inglés, guay. Tenemos que pensar que estos compositores componían no música electrónica, sino que componían para instrumentos de verdad. Para piano, para orquestas, para cosas de estas, como cosas acústicas. La mayoría, sobre todo eso. Y bueno, luego como que muchísima gente de la que hoy nos flipa de música electrónica bebe muchísimo de aquí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Caterina Barbieri, pues bebe muchísimo de aquí.
Y yo creo que en parte el por qué acabamos bebiendo a veces de esta minimal music, que trata muchísimo de la repetición, es un poco por los propios instrumentos que tenemos. Al final, la música electrónica muchas veces se basa en secuenciaciones, ¿no? O modulaciones repetidas, LFOs, como cosas que se repiten todo el rato. Y es muy fácil como acabar yendo a este tipo de cosas. Muy fácil de leer, muy corto y muy guay. Siguiente libro. Más brillante que el sol. Incursiones en la ficción sónica. Vale, pues este libro es una auténtica fumadonga. Es de Caja Negra, que tengo que recomendar la editorial porque tiene libros chulísimos de filosofía, política, etc. Echaros un vistazo si os interesan esas cosas. Básicamente es un ensayo hecho como a retales, o sea, como que a veces hay un hilo conductor, pero a veces no. Es un libro difícil de leer, es un libro farragoso, pero es un libro que cuando consigues como meterte en el flow de lo que el autor te quiere, a dónde te quiere llevar el autor y te dejas, te abandonas, es como de esto que vas sintiendo que se te hacen nuevos caminos neuronales en el cerebro, de verdad. Es muy guay de leer, muy... mentalmente es muy activador, la verdad. ¿De qué va? Pues habla sobre todo de estilos de música donde la peña racializada ha tenido ahí como muchísimo que ver. Véase el jungle, el hip hop, el techno, ¿qué más me dejo? El dub, como todo este tipo de música. Yo diría que podemos enmarcar el libro dentro de la corriente de los afrofuturismos, etc. Es un libro como que está escrito como cyberpunk. Y te habla de todos estos estilos, se centra muchísimo en la figura del artista, te habla de muchísimos artistas. Aquí como que te habla muchísimo de Sun Ra, de Drexciya y te cuenta como todo su imaginario ahí. Y eso coge, pues yo qué sé, las portadas de los vinilos, las letras, la ropa que llevaban. Y el autor empieza como a sacar como hilos ahí de argumentales y empieza como a crearte como una historia. Es como un libro muy técnico y a la vez un libro que es como todo muy inventado, imaginativo, como... Es que es un libro raro, la verdad, pero yo lo recomiendo bastante de leer y eso. Te habla de gente fascinante, como que te hace fascinarte por estas personas y como que pone análisis y ciencia y cerebro analizando, pues eso, portadas y te empieza a hacer como una fumada ahí de alienígenas y de ovnis y de afrofuturismos y cosas así. Muy guay, está guay, la verdad. Pero ya este es más si os mola leer ensayos, etcétera, ¿vale? Si no estáis acostumbrados a leer ensayos, igual os cuesta un poco enganchar con él. Siguiente libro. Deep Listening, una práctica para la composición sonora, de Paulino Oliveros. Este no es mío, pero como si lo fuera ya. Vale, este libro habla de la escucha profunda, que es una técnica que desarrolló esta Paulino Oliveros y más peña que había ahí como en su crew. Nos localizamos un poco en San Francisco, años de los hippies, y es bastante hippie. Primero hay una parte que explica la filosofía del deep listening y te habla pues de respiraciones, del yoga, de abrir la escucha, la mente... muy guapo. Y luego ejercicios que hacía esta señora. Es muy chulo lo del concepto del deep listening. Si queréis podéis investigar un poco más. De hecho, creo que uno se puede certificar en profesor de deep listening. Es que a los yankees les encanta como hacer empresitas de las cosas. Y la parte así de la filosofía es bastante fácil de leer y mola mucho esta gente. Luego esta persona tiene un montón de composiciones y cosas que podéis escuchar por ahí, chulísimas. Y yo creo que ya, eso es todo lo que os puedo decir. Lo recomiendo. Es casi como una filosofía de vida lo que te plantea. Por último, otro que solo está en inglés, que es The Music Producer Survival Guide, que es, bueno, lo traduzco así más o menos, la guía de supervivencia del productor de música. Luego el subtítulo es Caos, creatividad
y carrera en la música electrónica independiente. Este libro es un poco batiburrillo de cosas, yo creo que es un poco casi como una autoayuda para alguien que le apetezca meterse a producir de forma independiente, en plan serio, en plan curro, ¿sabes? Y pues hay parte que es de historia, que explica qué es la música, como las dimensiones de la música. Luego te habla pues de cómo montarte tu empresita, de que traces un plan, de que tengas la mente en el sitio correcto. Te habla de herramientas, de qué herramientas vas a necesitar, de software. Te habla de la parte social de todo esto, cómo hacer el business, digamos, del proceso creativo, de bloqueos, de ejercicios para mejorar en tu proceso creativo, explorar diferentes cosas. Te habla de lifestyle, en plan, como te dice, como que comas bien y hagas deporte. En fin, es un libro muy completo, es otra pedazo de tochaco. Y que si os apetece como hacer de esto una cosa más seria, un curro y meteros ahí como de lleno, pues puede ser un libro chulo. Lo único, igual, está solo en inglés, así que toca aprender inglés, chavales. Y nada, estos son los libros que tengo por casa. No son ni muchísimo menos todos los que me gustaría tener o que me interesan de música. Me molaría que me dijerais pues, en comentarios qué libros tenéis, si hay algún libro que os haya molado de estos que he planteado o otros diferentes, de qué van, etc. Poquito más os puedo contar y nos vemos en la próxima. ¡Chao!